nueva oportunidad en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor juntos, ¿qué les parece? Hay dos milagros que vamos a ver hoy que yo considero que son muy importantes y van de la mano con la proclama de este año. Amén. El año del reconocimiento. Y vamos a ver en el desarrollo de estos dos milagros la conexión que hay entre lo que se fue desatando en cada uno de ellos con justamente el reconocimiento. Acompáñenme a Lucas, capítulo 7. Mire, gloria a Dios. Aquí vamos a ver algo importantísimo. El Señor proclama, el Señor nos da la palabra, gloria a Dios. Nosotros debemos estar alineados con esa palabra para que esa palabra se haga realidad en nuestra vida. Gloria a Dios. Mire, estar alineado significa tener en cuenta que cada palabra que llega a nuestra vida viene de parte del Señor, va a tener cumplimiento efectivo, pero de alguna manera nosotros debemos acompañar con fe esa palabra y también con actitudes. Gloria a Dios. Dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Entonces, tiene que haber obras que acompañen, obras nuestras que acompañen esa palabra. Porque de alguna manera hay algunas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros que tienen esa condición. Gloria a Dios. Fíjese, el año del reconocimiento. ¿A quién se le reconoce sino a alguien que ha tenido obras? O sea, no hay forma de que te reconozcan. Vos esperás un ascenso en el trabajo, ¿no es cierto? Pero no trabajás, gloria a Dios, y te la pasás en el baño y buscás la manera de escaparle a las responsabilidades. Entonces, a la hora de reconocimiento, ¿qué reconocimiento va a haber? De seguro no. Entonces, el reconocimiento es para aquellos que justamente trabajan, es para aquellos que realmente se esfuerzan, es para aquellos no que buscan el reconocimiento, sino que lo van a alcanzar por las actitudes que tuvieron, por las decisiones que tomaron, ¿verdad? Y la obra que llevaron adelante. Y para eso hay que entender un principio muy importante, que es el principio de autoridad. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Fíjense, ¿qué tiene que ver el reconocimiento con el principio de autoridad? Mucho tiene que ver, mucho, porque es muy, pero muy importante, un tema que hemos tocado en muchas oportunidades, es el de la cobertura, ¿verdad? Es estar cubiertos, ¿cierto? Pero necesitamos comprender que vamos a estar cubiertos y yo tengo que reconocer esa cobertura, reconocer esa autoridad. Hoy aquí veo, ya no lo veo, gloria a Dios, pero bueno, tenemos unos sobres nuevos que después les invito a que cuando los hermanos se los acerquen puedan leerlo, ¿verdad? A veces que te tomamos el sobre, hay algunos allí, algunos versículos bíblicos, a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Nos vamos acostumbrando, pero lean los de estos sobres nuevos que hicieron nuestros hermanos y van a ver algo ahí muy importante porque menciona en uno de ellos justamente a Abraham, al padre de la fe, nada más ni nada menos, el cual reconoce la autoridad frente a Melquisedec. Y es ahí donde justamente el Espíritu de Dios lo impulsa a darle los diezmos de todo. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestra vida, que estamos bajo el mismo sacerdocio que Abraham en aquellos días, no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec, del cual es sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el reconocimiento de autoridad es muy, pero muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos que esta palabra se cumpla en nuestra vida. Y para encontrar justamente reconocimiento, nosotros también tenemos que reconocer. Y entre ellas, esas cosas, reconocer autoridad, estar bajo autoridad. Quien está bajo autoridad, pueden ocurrir cosas milagrosas en su vida. Vamos a ver si es cierto, acompáñenme, capítulo 7, miren, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Y observe el versículo 8, que creo que es clave en este concepto que queremos hoy poder impartir. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Sí, qué tremendo esto, ¿no? Yo soy hombre puesto bajo autoridad. Gloria a Dios. Y tengo soldado bajo mis órdenes. O sea, él estaba bajo autoridad y tenía quien estaba bajo su autoridad. Eso está trasladando. Y digo a este: ve y va, y digo a otro: ve y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, aquí nosotros vemos que obviamente, para que este hombre, este centurión, hay alguna versión que lo menciona como capitán, ¿no es cierto? Yo creo que, me parece que estamos hablando de un grado un poco más alto, pero bueno, no es el tema. El asunto es que este hombre, obviamente que activa su fe, porque había oído hablar de Jesús. Entonces activó su fe. Pero no solamente su fe, sino que él tenía un respaldo extra que tal vez no conocía, pero evidentemente algo lo llevó a ponerlo por obra. ¿Y de qué estamos hablando? Del principio de autoridad. Es muy importante esto, porque fíjense que obviamente que se acerca por fe. Oyó que Jesús hacía milagros, necesitaba un milagro para su siervo, acude a él, ¿verdad? Pero a la vez pone por delante este principio, que es el principio de autoridad. ¿Por qué razón está expuesto esto en esta palabra? No es casualidad. Nada que esté escrito en la Biblia está porque sí. Todo tiene un propósito. Y sabemos nosotros que parte de ese propósito es justamente que nos sirva como ejemplo a nosotros. Entonces vos y yo necesitamos un milagro de tanto en tanto. ¿Amén? Gloria a Dios. Y algunos necesitamos todos los días, pero el milagro hace falta, gloria a Dios. Ahora, pero mire la posición de este hombre, que se mueve a fe, pero menciona esto, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire lo que dice acá, versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo, porque no está por casualidad aquí. O sea, lo relaciona con la orden, ¿verdad? Di la palabra, ordenalo y mi siervo va a ser sano. Porque, mire, gloria a Dios, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él sentía que al acercarse a Jesús, ¿verdad? Y mencionarle justamente esto, que dé la orden, que dé la palabra, automáticamente lo relaciona. Tengamos en cuenta que no era del pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, él relaciona esa orden que tenía que salir de los labios de Jesús con justamente órdenes que él daba o que él recibía. Entonces, y esas órdenes que recibía o que daba se ejecutaban de su parte y de parte de aquellos que eran sus subalternos. Entonces, aquí hay un principio maravilloso que no podemos obviar. Quien está bajo autoridad, ¿amén? Y quien pueda tener bajo él mismo, ¿no?, algunos a los cuales el Señor los puso una autoridad, tiene una bendición extra, gloria a Dios, que sumada a la fe hace que sus palabras tengan peso y que la respuesta venga. Mire, gloria a Dios. Yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otros: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Aquí habla de una autoridad, pero también habla del poder de la autoridad. Y qué tremendo, porque para que esta autoridad,
¿no? Esta autoridad que nosotros necesitamos frente a las huestes celestiales de maldad, frente a los verdaderos enemigos que tenemos, que no es carne ni sangre, obviamente, ¿verdad? Es necesario comprender la autoridad que nosotros tenemos. Y primeramente, para sentirse habilitado en la autoridad, hay que saber que somos hijos. Que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha dado un lugar. Nos ha dado un lugar. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Yo no sé si a usted le pasó, pero de repente, a veces, no sé, viajamos en un micro, vamos a un teatro, ¿verdad? No sé, y el ticket te dice, bueno, asiento 32, ¿verdad? Entonces usted llega allí, va al asiento 32 o Cristina en el asiento 32. Entonces, Cristina, mira, ¿qué dice acá? Así, esto es mío. Pero de repente yo puedo llegar a decir, no, pobre Cristinita, vamos a dejarla acá, ¿no? Vamos a dejarla acá, total. Pero yo no sé el asiento de ella, y capaz que estaba colada, no sé, capaz que no tenía asiento. Entonces, de repente me siento, quédese tranquila, yo me siento por allí. Viene otro, con el ticket, con su entrada, y dice, señor, este asiento es mío. Yo tengo autoridad, yo pagué la entrada, yo lo compré. Pagué mi pasaje y me tengo que levantar. Pero ya le di mi lugar a ella. Entonces, fíjese, esto trasladado a nuestra vida espiritual, mucho eso ocurre, porque el Señor nos llama, nos da un lugar, nos da autoridad sobre ese lugar que nos ha entregado, y de repente nosotros muchas veces cedemos esa autoridad o no valoramos esa autoridad lo suficiente. Obviamente que no estoy hablando de contender por la silla con los hermanos, gloria a Dios. Lo que estamos hablando aquí es que Él nos ha llamado y nos dio un lugar en su casa, ¿verdad? Y a veces al no valorarlo eso, nosotros lo entregamos, lo devolvemos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error grande. Mire, este hombre tenía autoridad, él reconocía porque había un derecho que él tenía de ejercer esa autoridad, que era justamente estar bajo autoridad. Entonces, uno de los ataques más certeros del infierno al creyente, ¿cuál es? Es atacarlo con rebeldía. ¿Por qué? Porque es un rebelde sin causa. No, causa va a encontrar y va a encontrar muchos argumentos. Pero el tema es quitarlo de la autoridad, de estar bajo autoridad. Quitarlo, o sea, que ya no esté. Porque si él no está bajo autoridad, ese creyente no está bajo autoridad, mañana o pasado va a querer llevar adelante su autoridad, pero no está alineado. Entonces no va a haber un respaldo. Fíjense, el mundo espiritual del cual estamos hablando hoy, con algunos ejemplos naturales, los ejemplos naturales son para que lo entendamos, pero el mundo espiritual reconoce autoridad. Esto es muy importante. Si el Señor nos coloca en una posición de privilegio, llámese un cabeza de hogar, o de repente hasta en un mismo trabajo, ¿verdad? En un emprendimiento, no que fuese. Allí nos pone el Señor, el enemigo nos va a identificar como autoridad en esa área, sobre una familia, sobre un grupo, etcétera, etcétera. Y obviamente que va a querer desacreditar esa autoridad. Y la manera más efectiva y que él conoce de desacreditar esa autoridad es justamente que él mismo no esté bajo autoridad. Entonces no hay un peso. En el ejemplo que él no... Bueno, hay un peso, se puede relacionar con los días que vivimos, pero no estamos hablando del peso, gloria a Dios. Pero el capítulo 7 de historia de este centurión, lo que nos muestra a nosotros que él, si bien evidentemente al no ser del pueblo de Dios, tal vez la fe estaría desarrollada, pero no al máximo nivel, ¿verdad? Pero le alcanzaba con lo que había oído de Jesús. Pero a la vez, el poder sentirse respaldado por estar bajo autoridad, ¿verdad? Y poder justamente trasladar su autoridad sobre otros, viendo el respaldo porque el respaldo lo tenía. Él dice que le decía a la gente, ve y iba, y la gente acataba sus órdenes. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros hoy? Hay un reconocimiento. Ya está dictaminado por el Señor. Está dictaminado. Pero ese reconocimiento va ligado a que nosotros también reconozcamos.
Es muy importante esto. Y si no reconocemos, bueno, vamos a tener que agarrar la parábola y decir, no, un momentito, espere, que acá este ejemplo no está por casualidad aquí. Este ejemplo está aquí plasmado en la Biblia, porque ¿quién escribió la Biblia? El Señor. Entonces, si el Señor escribió la Biblia, esta es su palabra. Es su bendita palabra la cual nos traslada a nosotros. Miren lo que pasó acá. Gloria a Dios. Al oír esto se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Tenemos TLA de estos versículos. Vamos juntos, gloria a Dios, al versículo 6 en adelante del capítulo 7 en TLA. Mira, gloria a Dios. Dice la palabra, Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán, ve aquí lo traslada como capitán, el capitán romano mandó a algunos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo. Mire qué interesante, ¿no? Cuando Jesús se iba acercando, algo lo hizo sentir no digno. Podemos decir, bueno, claro, no pertenecía al pueblo de Dios. Bueno, pero fíjese, veámoslo desde este ángulo. Jesús se iba acercando y ya comenzó a obrar el Espíritu de Dios en la vida de este hombre. Eso pasa con nosotros. Cuando Jesús se acerca, a veces nosotros hacemos todo lo posible para que estar lejos y no nos damos cuenta. Pero cuando Jesús se acerca, es como que de repente no me siento digno, ¿verdad? No me siento digno y a veces el enemigo aprovecha esto, porque él conoce estos principios, son espirituales, aprovecha esto para sentirnos más indignos todavía, ¿verdad? Pero si fuese así, ninguno de nosotros somos dignos de que él se acerque. Porque, fíjense, ¿qué le dijeron los discípulos y la gente del pueblo? Él es digno porque nos construyó una sinagoga. ¿Ustedes se imaginan que el Señor puede moverse porque alguien hace algo en lo material solamente? Obviamente que no. Fue una bendición grande, respaldó al pueblo de Dios, le construyó una sinagoga. Bueno, pero si él mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra de todos estos templos y toda esta suntuosidad. Pero el hecho es que el pueblo dijo, yo soy digno. Y qué tremendo, porque Jesús oía esas palabras, pero a la vez llevó adelante un propósito, que es el trasladarnos esta historia para que nosotros aprendamos de ella. Porque cuando este hombre que estaba bajo autoridad, Cristo ya lo sabía. ¿Hay algo que no sepa? Él lo sabe todo. Él ya lo sabía. Él estaba bajo autoridad, entonces vio en él ese impulso de fe, de buscarle. Sumado al reconocimiento de autoridad, esto es una enseñanza para nosotros. Es muy importante. Nosotros no podemos estar, el creyente no puede estar solo. Y también tiene que ser sabio y observar, ¿verdad? Porque a veces, hermano, viene uno, nos da una palabra, nos profetiza esto, aquello, el otro, y vamos a ver bajo qué autoridad está y no hay autoridad allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El principio de la autoridad es algo que necesitamos reconocer. En esta historia lo vemos. Y un milagro se desató. Un milagro se desató justamente por la fe sumada al reconocimiento. Y fue reconocido por el Señor por eso. ¿Qué dato había de este hombre? ¿Que era un hombre de fe? No. ¿Qué sabía Jesús de este hombre? Que era un hombre que estaba bajo autoridad. Un hombre que estaba bajo autoridad. Y también que tenía algunos bajo su autoridad. Y como el Señor pesa los corazones y las intenciones del corazón, evidentemente quienes estaban bajo la autoridad de este hombre no estarían siendo oprimidos por él. Porque el Señor, fíjense cómo en la palabra lo declara, que cuando hay opresión sobre los pobres, cuando hay abuso de autoridad, Él eso también lo rechaza. Y Jesús, viéndolo todo y no siéndole ocultado nada, Él lo tuvo que tener presente a la hora de mover su mano en favor de este hombre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, el año del reconocimiento es una bendición grande. Pero fíjense que no es tiempo de sentarnos para que nos reconozcan. Al contrario.
Al contrario, ni tampoco es tiempo de hacer para que nos reconozcan. Es tiempo de comprender principios de autoridad y obediencia. La obediencia es una palabra que a nuestra carne le cae mal, pero porque no la entiende. Y no conocen los principios que la Biblia nos traslada, las bendiciones de la obediencia. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Si usted toma allí el libro de Deuteronomio, los va a encontrar. Y usted va a ver las bendiciones que hay sobre la obediencia. Tenemos que leerlo. Tarea para la casa. Bendiciones de la obediencia. Gloria a Dios. Y le queda tiempo, se lee las maldiciones de la desobediencia para ir tomando conciencia, pero empecemos por las bendiciones. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra que después, versículo 11 del capítulo 7, que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? El versículo 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Imagínese que nos pase a nosotros. ¿No es cierto? Resucitamos. Abrimos los ojos. La verdad yo no sabría qué decir. ¿No? Pero este comenzó a hablar. Y esto a mí me da ¿no? Me hace pensar en algo. Este se tuvo que morir hablando. Y volvió. ¿No? Vuelve a la vida y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Ahora el tema es qué decía. Ay, mire, venga. Gloria a Dios. Aconteció que después de justamente del milagro que recibió el siervo del centurión, él iba a una ciudad y muchos de sus discípulos iban con él y también una gran multitud. De estos que iban con él estuvieron siendo ministrados por el ejemplo del centurión, sobre el principio de la autoridad, de estar sobre autoridad y también de ejercer esa autoridad justamente estando bajo autoridad. Mire lo que dice acá. Cuando llega cerca de la ciudad, en la puerta, llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Ustedes saben que en estos tiempos, bueno, la cosa puede llegar a ser distinta por el ritmo de vida, ¿no? La cosa es muy distinta hoy, no en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, ser viuda y que encima se muera el hijo único varón, era un problema para la mujer, ¿verdad? Quedaba completamente desamparada. Y así está el Señor. El Señor contempla a las viudas. El Señor contempla, ¿no?, a esa mujer que estaba solita y que tenía que enfrentar la vida sola. Pero también a la vez, fíjense el auditorio que Jesús tenía. Estaban todos allí, ¿no? Todos viendo cómo, pero con la lección anterior. No nos olvidemos de eso. Con la lección anterior. Porque él enseñaba a su paso. En cada paso que daba enseñaba. Entonces, con la lección anterior, ve esta mujer, el desamparo de esta mujer, y Jesús, mire, gloria a Dios, dice que cuando el Señor la vio, la palabra vio en el original, te lo va a encontrar en la referencia 1492, significa reconocer. O sea, que no solamente la vio, sino que la reconoció. Obviamente que para Jesús nadie es un desconocido, Él nos conoce a todos. Creyamos que podemos creer en Él o no, Él nos conoce a todos. Pero la reconoce a esta mujer. Gloria a Dios. Y le dijo: no llores. Y acercándose al féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Yo no sé si usted vio de repente algún cortejo fúnebre, obviamente creo que sí. En el cortejo fúnebre se va avanzando con el féretro, ¿verdad? Y es hasta, digamos,
normal que alguien se acerque a tocar el féretro, dándole el último adiós, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que esto cuando Jesús lo tocó, se detuvieron. Porque no es que dijo alto, levantó su voz, no, él se acercó y lo tocó al féretro. Cosa que podía haber hecho cualquiera, o sea, es para tenerlo en cuenta. Entonces, mire, gloria a Dios. Dice que todos se detuvieron. Ahora, ¿quién fue el que tocó el féretro? Alguien que tenía autoridad, pero estaba bajo autoridad. Entonces, es muy importante esto, porque de repente quienes llevaban el cortejo fúnebre tal vez no reconocían esto, pero el mundo espiritual sí que reconoce la autoridad. Esto lo podemos ver si alguno de ustedes tuvo la oportunidad no tan grata de poder presenciar una sesión de liberación. Usted se va a dar cuenta que de repente, no sé, a lo mejor hay una persona que entre 5 no lo pueden tener y viene uno así, lleno de la autoridad del cielo y en el nombre de Jesús lo detiene, ¿verdad? Entonces vemos cómo el principio de la autoridad es reconocido, en este caso por las tinieblas y por ese mundo espiritual, y le obedecen. Entonces, de ahí la importancia que tiene para nosotros, que no ignoramos el mundo espiritual que nos rodea, el poder estar bajo autoridad. Es muy importante, es muy importante. No es un principio de esta tierra, es un principio del cielo. El Señor va a respaldar a los que estén bajo autoridad, siempre, siempre. Y también los va a usar. Mire, gloria a Dios. Fíjense, mire lo que dice acá. Se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. ¿Tenés telea de este versículo 14? A ver, gloria a Dios. Gracias, Señor. Telea, aquí lo tenemos. Vamos. Gloria a Dios. Entonces se acercó, tocó la camilla, los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. ¿Qué le dio? Una orden. En la otra versión dice, a ti te digo. Y entre dar una orden y decir, hay una diferencia, ¿no? Pero en realidad lo que estaba haciendo era dando una orden, porque en él había autoridad. Y él estaba bajo autoridad. Entonces, para tener en cuenta en este año, donde nos ha proclamado esta bendición tan grande, nosotros necesitamos comprender el principio de la autoridad. Es muy, pero muy importante. Cosa que de repente es una de las materias que más le cuesta al creyente. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y bueno, pues yo soy grande, a mí no me van a manejar la vida. Es que no se trata de manejar la vida. Se trata de comprender que hemos recibido una nueva oportunidad, una vida nueva en Cristo Jesús, y es Él el que va dirigiendo nuestros pasos. A veces nosotros pensamos que Jesús dirige nuestros pasos y nosotros vamos a hacer todo lo que nosotros queremos. O sea, no funciona así. Él va a dirigir nuestros pasos cuando nosotros le cedemos los derechos. O sea, ceder los derechos a Cristo es reconocer su autoridad. Y bien sabemos que Él estaba también bajo autoridad. De hecho, nos ha enseñado a través de la palabra que Cristo es la cabeza de todo hombre. Amén. Es muy importante esto, es muy importante. Ahora, de repente, fíjense, para que la bendición sea completa, ¿verdad? El que está ordenando tiene que estar bajo autoridad, ¿verdad? Y quien recibe la orden tiene que reconocer la autoridad. Y ahí tenemos la bendición completa. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente, fíjense lo que el Señor le dice a las esposas? Esposas, respeten a sus esposos, gloria a Dios, y sométanse a la autoridad de su esposo. Entonces, aquí vemos algo que es bien interesante, porque ¿qué pasa cuando un esposo, por ejemplo, tomamos este caso, no es para que empecemos los codazos, o sea, ¿qué pasa cuando un esposo no se sujeta a quien es su cabeza? ¿Quién es la cabeza del esposo? Cristo. Entonces, porque es la cabeza de todo hombre. ¿Amén? Entonces,
¿Qué ocurre cuando esto no pasa? Entonces hay muchas esposas que dicen, bueno, como él no se sujeta a Cristo, yo no me voy a sujetar a él. Gloria a Dios. Y es importante entender esto, que el principio de la autoridad debemos conocerlo y respetarlo para que el Señor nos respalde y también nos reconozca. Entonces de repente, bueno, puede haber un esposo que no reconoce su autoridad sobre él, su cabeza no la reconoce. De hecho, creo que todos conocemos a alguno, ¿no? Y el hecho es que esa esposa, al encolumnarse detrás de lo que la palabra le enseña, lo que el Señor les dice, ella va a tener un respaldo extra de parte de Dios. Es muy importante. ¿Va a sufrir? Y bueno, y sí que va a sufrir, gloria a Dios, ¿verdad? Pero tiene que unir. Y esto hay que entenderlo bien. Yo recuerdo el caso de una mujer que tenía a su esposo que todavía no había conocido a Cristo, obviamente, era simplemente un simpatizante, y tenía muchas actitudes de rebeldía, obviamente, hacia la palabra del Señor. Había que arrastrarlo a la iglesia, si no, no venía, bueno, etcétera, etcétera. Pero también la mujer tenía algo de eso. Entonces ella se respaldaba detrás de yo tengo que seguir a mi marido y tengo... Sí, bárbaro, pero en realidad el Señor conoce la profundidad del corazón y sabe que también hay rebeldía allí. Entonces, tengamos en cuenta que el Señor no nos manda a rebelarnos, el Señor nos manda a reconocer autoridad, ¿verdad? Y poder encolumnarnos detrás de esa autoridad. Pero ojo, atenti con algo, porque hemos conocido con la pastora, nos llama una sorpresa tremenda, hemos conocido una joven cuando llegamos a esta ciudad, que nos contaba cómo se fue desarrollando, ella había tenido una pareja, estaba separada, cómo se había desarrollado su vida, ¿no? Y bueno, ella iba de chiquita, de jovencita a la iglesia, allí estaba, ¿no? Y de repente se le acercó un joven y bueno, el tema es que se casaron. Y lo más lindo es que iban a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando se casan, la noche de bodas, el muchacho le dice, hoy le robé una ovejita a tu Señor. ¡Ay, señora amada! Pero bien tremendo esto, ¿eh? Gloria a Dios, bien tremendo. Bueno, imagínense cómo terminó la cosa, ¿no? Duró muy poco, trajo mucho, ¿no? Trajo mucho dolor y trajo mucho quebranto y hizo justamente que esta joven dejara de seguir al Señor, conociendo, ¿no? Conociendo en parte, porque quien conoce verdaderamente al Señor no puede apartarse de Él. Esa es la realidad. Algunos dicen, no, yo conozco al Señor, pero si alguien se aparta del Señor es porque todavía no lo conoció. Vos no podés apartarte después de conocer realmente y poder disfrutar de su amor, poder sentir. ¿Cómo haces para separarte de eso? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde? ¿A dónde? Solo vos tenés palabra de vida. Claro que sí. Entonces, fíjense que es imposible retroceder cuando conocemos al Señor. El que retrocede es porque todavía no lo conoció. Y son principios que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender porque a veces le buscamos la vuelta de ver cómo quedamos mejor parados con distintos argumentos. Yo a veces me imagino al Señor escuchándonos, ¿no? Me imagino al Señor escuchándonos y diciendo, pero mira, este tendría que haber sido abogado. En vez de burlando, tendría que estar trabajando ahora. Y mirá vos cómo expone la cosa y cómo se... O sea, y a veces nosotros mismos hacemos eso, claro que lo hacemos. Entonces, es tiempo de saber que el Señor está en toda parte, en todo momento. Él no sé, porque escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón. Él lo sabe todo. ¿Qué le vamos a contar al Señor nosotros? A mí no le podemos contar nada, porque Él lo conoce todo. Entonces, teniendo en cuenta ese principio, siendo sincero con Él, viendo su ejemplo, Él lo dijo en muchas oportunidades y actuó en consecuencia de lo que dijo. Yo he sido enviado. He sido enviado. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, hermano, es muy importante entender esto. Tan importante es que comprendamos que la fe unida al principio de la cobertura y reconocer autoridad desata los milagros más tremendos. Porque fíjense que cuando le dicen, Él es digno, nos construyó una sinagoga, no hubo respuesta de Jesús.
Pero cuando vio que desde su corazón, este capitán, este centurión, sale justamente esto, expone el principio de autoridad, allí sí hizo que Jesús hablara de él. Y dijera, ni en Israel he visto tanta fe. Pero no era solamente fe. Tal vez muchos en aquellos días no podían entender el principio de la cobertura. El Señor poco a poco. Observemos que cuando Jesús estaba en carne y en sangre, el Espíritu Santo no había venido todavía. Y hay cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender, si queremos. Ya vamos a aclarar eso, porque es importante. A veces yo no quiero entender algo y digo, ya el Espíritu Santo, solo Él me puede hacer entender. No, pará. Te va a hacer entender si vos querés hacer entender. Porque si vos no querés no te va a hacer entender nada, porque no fuerza nada al Señor. Amén. Entonces, si hay una disposición de nuestro corazón, reconociendo autoridad, reconociendo cobertura y disposición del corazón a obedecer, vine a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Y mire lo que le envió a hacer, a entregarse, a morir en una cruz. Entonces, no estamos hablando de algo que nos puede llegar a demandar el Señor sobre esta tierra, que en definitiva, comparado con el sacrificio que hizo Jesús, ni sombra le hacemos. Amén. ¿Quién se atreve a obedecer al Padre como lo obedeció Jesús? Él dio el ejemplo por excelencia. Y nosotros a veces estamos regateando con el Señor, viendo ahí cómo negociamos, a ver si le obedecemos o no le obedecemos. La vida en Cristo es una vida de obediencia. Ahora, yo entiendo que de repente bajo ese lema, entre comillas, hubo muchos abusos. ¿Verdad? Hubo muchos abusos. Pero entonces nosotros tenemos que comprender algo, que es cierto que malos ejemplos hubo y tal vez lo seguirá viendo. Abusos hubo y lo seguirá viendo. Pero, hermano, si la palabra del Señor nos va abriendo los ojos, la palabra del Señor nos va capacitando, nos va entrenando, y bueno, tenemos que discernir. Tenemos que discernir cuando hay abusos, tenemos que discernir cuando la cosa no viene de parte del Señor. Amén. Pero pudiendo discernir, habiendo adquirido de parte de Dios únicamente un espíritu de discernimiento, pero puro, no mezclado con viveza criolla. ¿Usted sabe que hay espíritu de discernimiento mezclado con viveza criolla por allí? No, yo ya te saqué la ficha. No, pero acá no es cuestión de sacar la ficha. Acá es cuestión de tener un discernimiento que venga del cielo. Ay, Dios mío, esto es muy importante. Esto, mire, acompáñeme, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire lo que dice acá. Dice que tocó el féretro y se detuvieron. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mire luego, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las noticias de todas estas cosas. Y llama a Juan a dos de sus discípulos. ¿Qué Juan es este? El Bautista. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Cómo le va a preguntar esto? O sea, él fue quien, hermano mío, lo bautizó. ¿O no? Vio descender la paloma, vio el respaldo, la figura del Espíritu Santo llenándolo. Escuchó la voz del Señor, como muchos otros, pero él escuchó la voz. Ahora, pasa un tiempo y no la estaba pasando bien. No la estaba pasando bien porque cuando él hace esta pregunta, estaba sufriendo persecución. Estaba padeciendo justamente, ¿no? El líder de aquellos días quería matarlo. Pero en ese momento, fíjese cómo el hombre, que era un tremendo siervo de Dios y uno de los más grandes, él pierde la visión. Pierde la visión y la duda le alcanza. Ahora, si le pasó a Juan, no nos va a pasar a nosotros. Entonces, pero ¿cómo se rebate la duda?
cuando la duda quiere acercarse a nuestra vida? ¿Cómo hacemos para combatir la incredulidad, la duda? A través de la palabra. Porque, fíjense, cuando estos hechos, los hechos de Juan, allí en el Jordán, quedaron registrados, si hoy ocuparíamos el lugar de Juan, no tendríamos ninguna duda, porque habría un registro. Habría un registro. Mañana pasado viene un pariente que usted nunca conoció y le dijo, yo soy pariente tuyo. ¿Pariente mío? Sí, pariente tuyo. Y bueno, vamos a ver la partida de nacimiento, vamos a ver los registros, ¿de dónde venís? ¿Quién fue tu papá? ¿Quién fue tu mamá? O sea, hay un registro. Entonces, acá hay un registro, a nosotros nos han dejado un registro. Nos han dejado un registro para poder ser sabios y acudir a él, ¿verdad?, para rebatir toda duda. Porque, hermano mío, mire, es muy importante, la duda es parte del caminar nuestro, no porque tiene que reinar en nuestro corazón, sino que será el arma que el infierno utilice para detenernos a nosotros. Y será tan así, y no sé, qué sé yo, a ver si todavía... Chao. Entonces, tenemos que rebatir toda duda con los registros que están a nuestra disposición. Por eso es tan importante nuestra cercanía con la palabra. Porque a medida que usted y yo vamos conociendo más y más de la palabra, va a haber momentos donde el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. Nos va a recordar la palabra. Pero ¿con qué intención el Espíritu Santo nos recuerda la palabra? Para que podamos tener las armas para defendernos, en este caso, de un ataque sobre la duda. ¿Cómo rebatió los argumentos del enemigo en nuestro Señor Jesucristo en el desierto? Con la palabra. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa, dice el apóstol Pedro, y poder dar justamente, certificar en qué se basa nuestra fe. Nuestra fe se basa en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante que tengamos una iglesia bíblica. Ahora, la iglesia bíblica no es solamente que nos compremos una Biblia cada uno, ¿amén?, sino que cada uno de nosotros y en conjunto nos esforcemos y procuremos cada día en ponerla por obra a la palabra. Amén. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, nosotros podemos formar una comunidad, una iglesia, un grupo, lo podemos formar y con los estándares de este mundo. De hecho, hay quienes lo hacen, ¿verdad? Pero el gran desafío es que nos formemos y nos forjemos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿esto es fácil? ¿Qué va a ser fácil? ¿Esto es popular? No es popular. ¿Amén? Y claro, al no ser popular y no ser fácil, muchos pueden llegar a desistir. Pero ¿cuál es la razón principal por la cual se puede llegar a desistir de seguir este camino? Hay una sola. Es la decisión del líder. ¿Sí o sí? El líder dice, ¿vamos por la Biblia? O aflojemos un poquito porque está aguantado, hermano. Vamos a darle un poco de mundo. Entonces, vamos por otro lado. Es la decisión de uno, a la cual después se van sumando otros, ¿no? ¿Verdad? Y fíjese qué tremendo, porque ese uno, ese líder, va a tener muchas sugerencias. Va a tener muchas sugerencias, ¿verdad? Obviamente que la sugerencia no va a venir de uno que viene con el tridente, la cola y los cuernitos. No, obviamente que no. Pero, ¿qué puede llegar a movernos a nosotros a sugerir algo que nos aparte de la Biblia? Exactamente, la presión. Amén. La presión que ejerce el mundo espiritual de parte de las tinieblas, que nosotros no vemos, pero ejerce esa presión. Entonces, mire, hermano, es muy importante que no cedamos. ¿Cómo hacemos para no ceder? Porque hay cosas que son lógicas. ¿Cómo hacemos para no ceder? Llenémonos de la palabra de Dios. Pero tomemos correctamente, por la guía del Espíritu Santo, los relatos que aquí se encuentran. Investiguemos un poquito, gloria a Dios. Vamos a ayudarnos también.
Fíjense que un buen diccionario es una bendición grande. Revisar las palabras originales y su sentido es muy importante también. Poder cotejarlos, ¿verdad? Poder meditar. ¿Qué es meditar en la palabra? Meditar en la palabra es también estudiar la palabra, es profundizar en ella. Porque si a usted el Señor le dio una palabra, hay algunos que el Señor le da la palabra, ¡pah! Ya entendí, Señor. Y entendimos. Porque contemplemos esto. Yo puedo tener una formación que tal vez esté lejos de la palabra del Señor. Estoy hablando de mi vida, mis experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Los ambientes donde me moví. Entonces, hay cosas que la voy a entender conforme a toda la información que tengo grabada acá y acá, producto de lo que yo ya recibí lejos de Cristo. Ahora, es necesario, en esta nueva vida, despojarse de todo eso para poder comenzar una nueva etapa en este caminar, sabiendo que vamos a recibir una nueva información y una nueva formación. Entonces, ya está, no está nada. Tomémonos el tiempo. Y el pastor ya habló de cobertura, listo, ya está. Yo le digo toque sí, ya está. No. Usted tiene que entender la cobertura. Tiene que decirle, Señor, por favor, haceme comprender esto. ¿Por qué hoy se habla de la fe unida al principio de autoridad? Que el Señor pueda volcar a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones la revelación de estos principios. No porque lo dice uno nomás y porque la agarró por ese lado. No. De ninguna manera. Ahora, fíjense que bien tremendo esto, ¿no? Porque si yo comparo mi vida anterior a Cristo, ¿de qué autoridad le voy a hablar? ¿De qué reconocimiento de autoridad le voy a hablar? Y esa es la acusación del diablo. Ahora, yo tengo que enfrentar las acusaciones del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre acusa con el pasado. Siempre acusa con el pasado. Vos hablando de autoridad si eras un rebelde. Vos hablando de respeto si no respetabas a nadie. Ese tiempo pasado. Entonces él te empieza a recordar tu pasado. Vos recordarle el futuro. Decirle, vos seguís hablando que te vas a hacer, más rápido te vas a quemar en el horno de fuego y azufre. A ver, ese es tu futuro. Hoy yo soy una nueva criatura, estoy en Cristo y el Señor me está enseñando a vivir. Y recibo su instrucción a través de la palabra. Esa palabra que a Él le quema. Esa palabra que no tolera. Es muy importante entender esto. Cuando la palabra se proclama, cuando lean en voz alta, gloria a Dios, que escuchen todos los chamucos, como dice el Espíritu Santo alrededor. El Señor, el apóstol Sergio. Claro, pero ustedes saben que son los chamucos, ¿no? Los demonios. Pero en mi casa no hay demonio, porque yo en mi casa la tengo. ¿Que no hay? Abra la puerta al horno, ve cómo le salen 4 o 5. Claro que hay, hermano. Están ahí atentos a ver cómo lo puede envolver, cómo lo puede... ¿Y por qué razón es esta? Porque Él no quiere que usted se encuentre con su amado, de ninguna manera. Entonces tenemos que profundizar en ese amor, tenemos que anhelarlo cada vez más. En Cristo estamos completos. ¿Quién puede entender una cosa así? Cuando a usted le falta la hierba, le falta el azúcar, le falta los zapatos, le falta un amor, le falta, no sé. ¿Cómo estamos completos? Le falta salud, le faltan los afectos que tenía y fueron partidos. ¿Cómo haces para entender esto? Hay una sola forma de entenderlo y es a través de la revelación del Espíritu Santo. Que el Señor te pueda hacer entender en la profundidad de tu corazón que en Cristo estás completo. El que está completo, ¿qué hace? Y no busca más nada. Porque tiene un Dios que conoce las necesidades que realmente tiene. Entonces, esas necesidades no van a ser suplidas de parte del Padre Celestial. ¿Cómo no van a ser suplidas? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa con ese hijo que
le dice al papá, dame, 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 dame. Vos le das una vez, le das dos veces, le das tres, pero ya llega un momento en que, decís, no, esto hay que corregirlo. No porque sea un mal papá o una mal mamá, no, porque simplemente está puesto como papá y mamá para corregir, para enseñar, para que pueda tener armas y defenderse cuando sea más grande y no que sea un caprichoso. Entonces, de esa misma manera actúa nuestro Señor con nosotros. Sí, con Él estamos completos. Yo no sé lo que a usted le pasó cuando lo escuchó por primera vez o lo leyó por primera vez. Yo no lo entendí. Y creo que usted tampoco lo pudo entender. Y a veces nos pasan años hasta que lo entendemos. Y a algunos se le pasa la vida sin entenderlo. ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Porque no entienden dónde está la fuente de la verdad. Si hay una duda, yo tengo que saber que es el Espíritu Santo el que me va justamente a sacar esa duda. Ahora, fíjense, cuando no hay cobertura, cuando el principio de autoridad no se está llevando adelante en nuestra vida, ahí el enemigo actúa. Vos te vas a buscar al Espíritu Santo, pero el mundo espiritual, que reconoce el principio de autoridad, muchas veces no actúa. Pero hay voces que aparecen. Hay una guía que llega. ¿Y de dónde viene? Usted va a ver que cuando esa guía llega, te lleva a cometer acciones que están en contra de la palabra. Entonces, ¿de dónde vino la guía? Amén. Entonces, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. No, porque a mí el Espíritu Santo me dijo que me vaya al Amazonas y que allí lo busque. Y que acá no está. Si acá dice que está en todo lugar. Que jamás nos dejaría solo. ¿Qué tengo que ir a hacer yo en el Amazonas? Amén. O sea, si me manda al Amazonas a cumplir una misión, allá vamos, pero para ir a buscar el Espíritu Santo. No funciona así. Entonces, hay impulsos, hay decisiones, hay situaciones que hay que analizarlas conforme a la palabra. Es muy importante. Esta mujer iba a enterrar lo último que le quedaba. Y allí apareció el Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Cambió la realidad. ¿Verdad? Porque Él se ocupa. Él se ocupa. Él tiene compasión de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo esto? Cerramos con esto, mire. Gloria a Dios. Qué lindo, el Señor es bueno. Aleluya. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ese versículo 19. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Gloria a Dios. En estos días, allí las chicas con la pastora están mirando una serie, justamente no sé cómo se llama, es de la vida de Jesús, Los Elegidos. Y me quedé pensando en un capítulo y en una escena, justamente, en donde quien personifica a Jesús se encuentra con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista diciendo y exponiéndole, ¿verdad?, que, bueno, cómo Herodes estaba haciendo lo que estaba haciendo y lo tenía que confrontar y esto no podía ser, ¿verdad? Y fíjese el relato de la Biblia, ¿no? Dice que Juan el Bautista lo importunaba a Herodes, sacando a la luz justamente lo que hacía en su vida privada. Entonces, Jesús, en esa escena, no me quedé meditando sobre él. Es una película, obviamente, está registrado, tiene mucho respaldo bíblico también. Debe tener de lo otro también, ¿no? Pero digamos que... Pero me quedé con esto, ¿no? Jesús, sabiendo lo que le iba a pasar a Juan el Bautista, sí, justamente. Sabiendo lo que le iba a pasar a Juan el Bautista, lo instó a que pensara bien lo que iba a hacer. ¿No es cierto? Y dijo, no, yo tengo que hacerlo. Y menciona el personaje de Jesús el hecho de justamente lo impulsivo que era, ¿no? Juan el Bautista. Entonces, mire qué tremendo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros eso? Nosotros muchas veces actuamos por los impulsos que estamos acostumbrados a llevar adelante. Y fíjese la tarea que le dieron a Juan el Bautista. Confrontar a muchos de aquella época
Obviamente que el Señor le dio un carácter fuerte, ¿verdad?, para que pudiera enfrentar todo esto. Le dio un carácter especial, pero no todo le convenía llevar adelante a Juan el Bautista. Y Jesús en ese personaje se entristeció, ¿no? Porque es como que alguien diga, mira, no lo pude convencer. No lo pude convencer. Y allá va a perder la cabeza. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. ¿Cuántas veces le puede pasar esto al Señor con nosotros? Que nos ve, rumbo al matadero. Y nos dice, bueno, pero hay un respeto del Señor hacia nuestra voluntad. Es muy importante entenderlo. Hay un respeto. Tendría que haber un respeto nuestro hacia Él. Para que sea recíproca la cosa, ¿no? Un respeto nuestro hacia Él para decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Gloria a Dios. Si la nube no se mueve, yo me quedo quieto. Gloria a Dios. Es muy importante esto. Ahora, todo esto se logra comenzando por el principio, comprendiendo la importancia que tiene el principio de autoridad. Estar bajo autoridad. Es primordial. Sumado a la fe, ocurren milagros luego. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor, hermano! Él está aquí. El principio de autoridad. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿De qué estaría hablando este muchacho que siguió hablando, no? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Mire, en el capítulo 7, versículo 22 de la Reina Valera 60, Jesús le responde a Juan a través de esos mensajeros. Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y también oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle, que no encuentre tropiezo en mí. Gloria a Dios. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, ¿no? Cómo alguien que tiene el reconocimiento de Jesús puede turbarse en un momento, puede... Esto nos tiene que servir de ejemplo a nosotros, gloria a Dios. Hay momentos en donde el Espíritu Santo alcanza nuestro corazón, nos habla, nos ubica, y lo primero que ocurre muchas veces es que nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos mal porque tal vez caímos en una trampa, tal vez nos demos cuenta de esto, de aquello, de lo otro. Sin embargo, este ejemplo nos muestra que el Señor nos ama. El Señor contempla muchas veces nuestra humanidad, contempla muchas veces esa lucha interna, contempla de que cuánto le pudimos haber servido y desea que lo sigamos haciendo, porque fue un instrumento tremendo Juan para abrir un camino para nuestro amado Señor Jesucristo. Y en ese momento la duda a través de la situación que vivía, gloria a Dios. Hermano, hermana querida, muchas veces Jesús nos ve a nosotros de la misma manera. Es tiempo ya que podamos decirle, Señor, yo te entrego el 100% de mi corazón, el 100% de mi vida.
Te necesito, Señor. Te necesito porque estamos en un peregrinaje muchas veces desconocido para nosotros. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra, hablándole Jesús a sus discípulos sobre los últimos tiempos. Mucho engaño que a veces no discernimos, muchas cosas que no vienen de parte del Espíritu Santo, sino de parte de un corazón engañoso. Es tiempo de comprender la importancia que tiene tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a cumplir el mandato que recibió, la orden que recibió, y lo hizo, y regresó, y recuperó toda esa gloria que Él mismo se había despojado de ella. Es tiempo de comprender estas palabras, mi hermano. Es tiempo de comprender que aquí en esta tierra estamos para cumplir un propósito, pero no es nuestro propósito, ni es parte de nuestra imaginación, ni el divague de nuestro corazón. El propósito es de Él. Por eso nuestra conexión con Él no puede cortarse, porque perderíamos el rumbo y las tinieblas aprovecharían justamente esa pérdida de brújula, esa pérdida de rumbo. Cuando perdemos las coordenadas correctas de este caminar, el infierno todo aprovecha. Y en ese aprovechamiento nos hace tropezar, nos hace sentir indignos. Es tiempo de reconocimiento. Es tiempo de reconocimiento y salgamos de esa postura, gloria a Dios, que nos hace retroceder. Se reconoce el que hace, no el que deja de hacer. Se reconoce aquel que avanza, no que retrocede. Es tiempo de poner las armas frente al Señor. Esas armas son el orgullo, son la autosuficiencia, la inmadurez, la necedad, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. Vamos a deponer las armas, mi hermano, mi hermana, delante del Señor. Vamos a rendirnos delante de Él y tomémonos de su mano. Vamos a servirle con todo el corazón. Vamos a seguirle con todo el corazón. Vamos a encontrarnos con ese propósito que Él tiene en nuestra vida. Y la plenitud de Cristo será una realidad en nosotros. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Aquellos que están en tu casa hoy, aquellos que nos acompañan a través de la transmisión en vivo, Señor, bendigo sus vidas, sus hogares, sus proyectos, esos anhelos, aquellos que esperan de parte de Dios. Señor, muéstrales tu perfecta voluntad. Te ruego, Señor amado, que en este tiempo bendigas a aquellos que están al alcance de esta palabra. Te ruego, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu, el cual no tenemos ninguna duda de que es real, alcance sus corazones y enderece sus pasos. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que esta preciosa palabra ingresa en sus corazones ahora, a través de sus oídos, oídos que comienzan a abrirse, oídos espirituales que disponen justamente este tiempo para recibir de ti. Yo declaro sobre ellos que esta palabra no volverá vacía, sino que la obra por la cual el Señor le ha enviado, esa obra se va a completar. Y sabemos que cuando esto ocurre, tu bendición nos alcanza. En el nombre de Jesús. Amén.